Lo primero que les voy a hablar es del logo que hemos diseñado para el taller. El logo, como tal, tiene la República Dominicana, el logo de la Comisión Nacional de Emergencias, el logo de la tercera Conferencia Mundial de Reducción de Riesgo de Desastres en Sendai, y aquí tenemos una pista de aterrizaje con un avión. Eso significa que vamos a aterrizar en República Dominicana los resultados de Sendai. Metodología. Vamos a seleccionar los grupos. Va a ser una selección al azar. No sabemos quién va a ser nuestro compañero. Vamos a tener primero una selección de 6 grupos, cada uno con 7 participantes al azar. Vamos a llamar a una persona y va a sacar los restantes 6 participantes, y con él serán 7. Luego vamos a sacar un 7º grupo a conformarlo, y este grupo va a tratar un tema muy específico y un tema que va a tener otra metodología diferente a la de los 6 grupos iniciales que vamos a conformar. El primer grupo, su tema será fortalecimiento de los comités de PMR. Segundo tema, reducción del riesgo sísmico. Tercer tema, implementación y fortalecimiento del sistema de alerta temprana. Recuérdense que vamos a identificar acciones para lograr esto, para lograr el fortalecimiento de los comités, para lograr la reducción del riesgo sísmico. O sea, vamos a ser puntuales y precisos en la identificación de acciones. El grupo 4 tendrá el tema de implementación y fortalecimiento de unidades de gestión de riesgo. Grupo 5, fortalecer la prevención, mitigación y respuesta para las inundaciones. Grupo 6, adaptación al cambio climático. Ya después de elegir los grupos, que cada quien sabe cuál es el tema por grupo, incluyendo el grupo 7, que es fortaleza y debilidad en la República Dominicana para aplicación del marco Sendai, vamos a hacer una especie de análisis FODA orientada o correlacionada con los principios de acción de Sendai y las metas globales de Sendai. Lo que emanó la tercera conferencia de Sendai en cuanto a prioridades de acción y metas globales, vamos a llevarlo al taller. Del taller vamos a identificar acciones, y las acciones vamos a llevar a la Comisión Nacional de Emergencia, que como organismo coordinador en este sentido vamos a irradiar todas las responsabilidades pertinentes a cada una de las instituciones que van a hacer posible las acciones identificadas. Del grupo 1 al 6 van a tener esta matriz, que también la van a tener en la información de su grupo. Le vamos a pasar un USB a cada grupo, donde va a estar la presentación en PowerPoint ya configurada, porque vamos a estandarizar las presentaciones. Le vamos a entregar una presentación en PowerPoint que simple y llanamente ustedes van a llenar con los requerimientos que ella establece. La matriz del grupo 7, que es una matriz diferente, también la tendrá el USB que se le va a entregar al grupo 7. Luego de iniciado el trabajo del tema, el debate del tema, que eso vamos a dar 1 hora y 15 minutos para esa actividad, donde los grupos van a estar socializando, interactuando entre sus componentes. Luego que tengan un trabajo ya específico en otra fase de la presentación de la acción de debate, vamos a establecer que de cada grupo salga un embajador a los diferentes grupos. Ese embajador va a durar 20 minutos en cada grupo. Por lo tanto, el grupo 1 designa a su embajador,